Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Gracias por estar con nosotros, Natalia. Hola, Fernando. Gracias a ti por invitarme. A ver, estamos llegando a un proceso, y aquí van a pasar varias personas antes del 4 de julio al respecto. El 4 de septiembre. Pero 4 de septiembre. Estamos en un proceso en que están concomitantemente sucediendo dos cosas. Una es las campañas que van probablemente a ir increciendo a medida que se acerca el plebiscito de salida. Y lo segundo son una cantidad enorme de opiniones respecto de cómo creen que va a ser el plebiscito y qué tanto debiera empezar a pensarse sobre qué pasa al día siguiente en opción A u opción B. Y desde ese punto de vista, uno de los partidos con los cuales ustedes han estado aliados prácticamente desde el retorno a la democracia hasta ahora, está haciendo eclosión bastante fuerte. Estoy refiriéndome a la democracia cristiana, con una serie de parlamentarios que han dicho que hay que votar rechazo para reformar, hay que buscar reformas, gente abiertamente que ha dicho vamos a votar. ¿Cómo es la situación, por ejemplo, en el caso del PPD? Bueno, nosotros como partido hemos hecho un proceso de reflexión bien importante con nuestras instancias internas, digamos, y la verdad es que nos resultó sincero señalar que el PPD está por el apruebo, que no nos cabe ninguna duda que eso es así, pero que creemos que, tal como decimos apruebo, tenemos que representar lo que somos, el espacio político que ocupamos, y que eso nos obliga también a ser sinceros respecto del proceso y del resultado. Y eso significa que nosotros hemos planteado la idea de aprobar para mejorar. O sea, hemos planteado qué cosas de este proyecto nos parecen absolutamente valiosas para lo que nosotros siempre hemos perseguido, como el Estado social y democrático de derecho, que nos permite, ojalá, transitar hacia un estado de bienestar, pero hay cosas también que nos parecía sincero señalar que tenemos aprensiones, dudas, que creemos que hay que ahondar más o que hay que, digamos, cuando se trabaje el tema legislativo de estas reformas, queremos también ser un aporte allí. A ver, hay una cosa bien importante en eso que planteaste, Natalia, porque el gobierno ha sido particularmente directo y muy honesto en eso, en señalar que a juicio de la coalición que gobierna no debiera existir sino una aprobación o un rechazo. Ellos plantearon desde muy rápido, cuando se les preguntó, que no consideraban una tercera vía como apta. Y quizás eso tiene que ver porque de esa manera, no sé, puede ser de que haya gente que tenga temor de votar rechazo porque eventualmente puede ganar, en fin. Pero para los efectos prácticos, ¿cuál podría ser una tercera vía que tenga lógica no solamente legal, sino además cuajara con la gente? Es que nosotros no hemos planteado una tercera vía. Ok, ¿cuál es la alternativa? Nosotros sabemos que en la papeleta hay dos opciones, que es apruebo o rechazo, sí, y que en ese contexto nosotros vamos a aprobar apruebo. Pero tal como decimos apruebo, nos parecía de toda ética respecto de lo que nosotros somos, de los valores que tenemos, de los principios que representamos, plantear directamente qué cosas pensábamos que en su minuto hay que explicar de mejor manera y qué cosas hay que profundizar o que quedaron no tan resueltas en el texto constitucional. Por ejemplo, creemos que sobre el tema del sistema político hay que hincarle el diente. Hay que tratar de buscar la manera de que sea un sistema político que no tienda a la fragmentación, que ojalá tenga listas cerradas, que mejore la democracia, y eso no es plantear una tercera vía. Es decir, vamos a votar apruebo, pero eso no significa que estemos absolutamente de acuerdo con todo el proyecto. Creemos que el corazón del proyecto nos representa, pero también nos parece legítimo señalar cuáles son algunas aprensiones que tenemos, porque finalmente, Fernando, si tú lo piensas, el rechazo para reformar está calando mucha adhesión
y nosotros queremos disputar ese espacio político, porque creemos que hay que hacerle reformas o que hay que mejorar algunos ámbitos, pero desde el apruebo, desde el tratar de cambiar las cosas. A ver, ok. Hagamos un ejercicio de imaginación futurista. Imaginémonos, por ejemplo, que gana el rechazo, ¿ok? Después lo ponemos en la situación del apruebo, pero gana el rechazo. ¿De qué manera se podría materializar una lógica de reforma? Yo creo que mucha gente que hoy día del rechazo eventualmente está diciendo que habría que pensar desde ya en una tercera fórmula. Si de pronto se encuentran ganadores y holgadamente ganadores, ¿por qué razón van a pedir una tercera forma, digamos? Es que por eso yo no creo que hay que rechazar. ¿Por qué yo voy a confiar? Y esto lo planteo desde la humildad. ¿Por qué yo voy a confiar en que ahora sí que estamos disponibles a un Estado social y democrático de derecho? Ahora sí que estamos disponibles a terminar con el Estado subsidiario. Ahora sí estamos disponibles a Estado regional, a una descentralización en serio. Sí, todos los cambios de los famosos 30 años que se pudieron hacer fueron con FORCEP. ¿Por qué yo ahora entonces voy a confiar que un sector mágicamente hoy día sí va a estar disponible para los cambios? Bueno, porque déjame darte tentativamente una explicación. Ser abogado del diablo. No, claro, déjame ser abogado del diablo y darte tentativamente una razón. Porque mucha gente te puede decir, mira, es que para nosotros que el 80% decidiera cambiar la Constitución no fue baladí, no fue un juego así al pasar, fue una cosa seria. Eso queda, solo que esta Constitución que hicieron estos 155 constituyentes no les satisfizo y por lo tanto el que uno crea que eso retrotrae las cosas a que haya ganado el rechazo en el plebiscito de entrada es absurdo. Por lo tanto hay que entender ese tránsito inexorable hacia una nueva constitución que no es esta. En la eventualidad entonces, poniéndome en ese caso, tomando en cuenta tu argumentación, si es que gana el rechazo, entonces a mí más que plantear entonces, que hoy día se dice rechazar para reformar, ¿a qué está disponible hoy día el sector que se manifiesta por el rechazo? Ahora, yo creo, Natalia, que eso, por ejemplo, esa pregunta que la encuentro hiper pertinente, pero es una pregunta que deben contestar ustedes conversando con sus pares del otro lado. Es una típica pregunta de discusión política. Es la típica pregunta en todo orden de cosas cuando están las cosas muy tensionadas. Los partidos, las personas que tienen mayor representación, se ponen en contacto entre sí, conversan, saben si es que hay agua en la piscina o no hay agua en la piscina. Eso lo deberán decir ustedes. Es que yo creo que hay un punto anterior a una discusión de estas características. O sea, yo creo que el diálogo en política es lo que hay que hacer, digamos. Pero creo que los sectores del rechazo y particularmente la derecha han puesto más énfasis en el proceso de la constituyente, en los desaciertos que han tenido los convencionales, que por cierto que los han tenido, en generar una campaña del terror respecto de la propiedad privada, la plurinacionalidad, la doble justicia, más que en plantear propuestas que pudiesen venir después de un eventual rechazo. Entonces, creo que hay que conversar en política siempre, no solo después del plebiscito, pero creo que me parece, nosotros por ejemplo que estamos por el apruebo, hemos dicho, estamos por el apruebo, sin embargo queremos sincerar que hay algunas cosas en las cuales nos gustaría profundizar, mejorar, etcétera. Y las planteamos en un documento público que hicimos público a todo el mundo. Sí. Entonces a mí me parecería importante también que quienes están por el rechazo, más allá de las fake news y de su campaña del terror, pudiesen plantear derechamente y abiertamente a la ciudadanía a que están disponibles a cambiar. Bueno, hay algunas cosas que se han planteado, algunas cosas, por decirte, de toda la haya, pero hay una serie de cosas. Hay gente que ha planteado que debiera haber un grupo de, voy a poner personas porque debe haber alguna mujer incluida, pero yo escuché hombres cuando lo mencionaron, pero voy a decir personas para darles el beneficio de la duda. Un grupo de personas que, si abro comillas y cierro comillas, sean personas duchas en términos constitucionales. Básicamente, esto es una materia de abogados constitucionalistas. Pero es que ahí te das cuenta de la diferencia, pues, Fernando. Nosotros como partido hicimos un documento que aprobó la Comisión Política y que pusimos a disposición, un documento formal. Dijimos, lo que plantea el PPD es esto.
En cambio, los que están por el rechazo o algunos partidos de la derecha plantean, tal como tú dices, llamemos a un grupo de expertos. Pero son voladeros de luces, son que alguien dice algo, pero no hay una propuesta institucional y formal que a mí me permita derribar mis prejuicios respecto de a qué está disponible cambiar la derecha. Ya, ok. Yo insisto en que eso son cosas que se arreglan con 2 WhatsApp y 3 telefonazos, digamos, para por lo menos salir de pero la duda. Pero a la ciudadanía no, po. No, la ciudadanía no. La ciudadanía probablemente tiene que enterarse por aquellas personas que la representan. Pero esos representantes están todo el día en contacto con por supuesto, pero si lo que a mí me importa es que quienes están por el rechazo, o particularmente la derecha, sea capaz de decirle al país que está dispuesta a cambiar. Si que me lo diga a mí, me mande alguien un WhatsApp, estupendo, conversémoslo. Pero finalmente a quien uno se debe es a la ciudadanía, a la que hay que plantearle transparentemente lo que cree, lo que plantea, qué es lo que hay que profundizar, como lo hicimos nosotros. Ok. Ahora vamos a la otra alternativa, que es la alternativa de que el apruebo gane. Si la gente cree que el apruebo está prácticamente en el piso, hay que tener cuidado con esto porque estas cosas se activan en términos muy rápidos, no solamente con situaciones, sino que además con una serie de cosas que empiezan a tomar cuerpo a medida que se acerca la elección. Ahí las cosas están bastante más claras, porque si es que gana el apruebo, se sabe, ya hay un itinerario de cómo se materializa esa nueva función y hay tiempos ahí que tienen que ver. Por lo tanto, el apruebo no tiene tantas dificultades de interpretación. Igual puede darse una situación, en cualquiera de los dos casos, Natalia, que es la situación de, para ponerlo así en términos como ha estado tratándose en los últimos 10 años, de la representatividad. O sea, si se gana 51-49 o 53-47, es decir, la cosa es tan estrecha que eventualmente cualquier ganador puede clamar que ganó, pero el perdedor, cualquiera que sea, puede decir de que no hay verdadera representación o legitimidad representativa en una cosa tan corta. Hay, por cierto, legitimidad democrática, pero la representación puede estar en juego. A ver, yo creo que no va a ser posible igualar que una de las opciones, apruebo o rechazo, tenga el 80% que tuvo la necesidad de tener una nueva constitución. Y creo que en cualquier eventualidad no va a ser un margen tan abrumador. Y eso nos obliga a algo que yo creo que es importante que suceda, que lo miro en positivo, que es cómo a partir del 5 de septiembre, que si es que gana el apruebo, que es lo que yo espero y lo que creo, se genera un itinerario, no solo un cronograma de cómo se van cumpliendo las transitorias, por decirlo, sino cómo se van generando acuerdos en lo que es el espacio al que se le pasa la posta. Porque los constituyentes entregan su trabajo, pero el proceso constituyente sigue mientras se está implementando. Y eso lo va a hacer el Congreso, un Congreso que está bastante neteado, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, ahí va a haber un espacio en el cual se tenga que llegar a acuerdos, se tenga que generar pactos, y yo creo que eso va a ser un proceso al cual hay que estar disponible, hay que generar un itinerario claro, pero hay que tener la convicción de llegar a acuerdos para implementar de mejor manera el proyecto constitucional. Hay otro actor muy importante en todo esto que se llama Gobierno de Chile. Y tal cual como pasó con el plebiscito de entrada, y tal cual como pasó con el documento de acuerdo para la paz y la nueva constitución, en ese entonces estaba el presidente Sebastián Piñera en la moneda. Cualquier movimiento, pero cualquiera, pero entiéndeme, la forma en que prendía y el pucho era interpretado como una forma de cargar la balanza para un lado o para otro. Y eso yo creo que se va a volver a insistir, pero no es necesario de que alguien haga explícitamente mención de que tiene intención de votar de una forma u otra. Los gobiernos van a ser mirados como, ¿sabes qué? Ustedes son, para todos los efectos prácticos en esta materia, es bien raro, porque no pasa en otros países democráticos en general. Ustedes deberían ser un poquitito así como, en estos momentos, como ángeles. Váyanse
estén un rato afuera porque no pueden ni opinar, ni materializar su opinión, ni contestar preguntas de cómo van a votar, porque eso es un desequilibrio instantáneo en las cosas. Esa va a ser una situación bastante interesante. ¿Cómo la ves tú? O sea, pero es que yo creo que a nadie le cabe duda cuál es la opción del gobierno en esta materia. Y creo que la Pero otra cosa es que de tanto hablarla, alguien diga, ¿sabes qué? Es que ya la cuarta vez que se habla ya es campaña, ya dejó de ser contestar preguntas. O sea, yo creo que la presidencia es algo que le hace bien a la democracia, y porque además este gobierno tiene tanto que hacer, tiene tanta pega, que claramente está ocupado en las materias que tiene que ocuparse. Digamos, hoy día el presidente Boric está en Arica, viendo los temas migratorios, de seguridad. Por lo tanto, el gobierno tiene una agenda demasiado colapsada como para que estemos pensando en que va a tener una ventana para hacer campaña. Creo que la ciudadanía sabe en qué posición está el gobierno, en qué posición estamos los partidos que formamos parte de las coaliciones que acompañan al gobierno. Así que bueno, a tratar de hacerlo bien, hacerlo prolijo, de modo de que sea un buen proceso. Ya, ok. Te pongo la cosa desde otro foco. Yo lo que estoy haciendo aquí es tratando de abrir la mayor cantidad de opciones posibles que pueden eventualmente ser. Eso no es responsabilidad de un gobierno de turno, cualquiera que este sea, el que haya información competente sobre aquello que se va a votar, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Ya, si es que eso es competencia del Estado, digamos, de que todos los ciudadanos que van a votar tengan acceso a buena información sobre efectivamente de qué trata, cuáles son todos los capítulos y de qué... y para que tomen una decisión. ¿Cómo se materializa eso desde el punto de vista del Estado sin que el gobierno tenga que hacer campaña o generar recursos para que se instruya a la ciudadanía sobre lo que está en juego? Pero una cosa es hacer lo que hay que hacer, que tiene que ver con informar, que es, por ejemplo, poner en las plataformas a disposición el texto finalizado o imprimir algunos ejemplares a aquellos lugares donde la gente no tiene acceso a las redes, etcétera. Distinto es acondicionar una opción, porque también tenemos que partir de la base que hay que actuar de buena fe en estos procesos, y por lo tanto el gobierno no solo tiene la labor de informar, sino también tiene la labor de educar respecto cuando ve que existen fake news, por ejemplo. Por lo tanto, yo ahí creo que hay un juego de doble entrada. Cómo se entrega la información o se pone a disposición de los ciudadanos, quizás no el mamotreto que cuesta leerlo, en fin, sino cartilla informativa, en fin, cómo lo defina. Pero también tiene la obligación de procurar que exista durante el proceso esa buena fe. Por lo tanto, si alguna vez tiene que salir a aclarar algo que se ha instalado como fake news, claramente es parte de su deber hacerlo. Ok. Y los partidos lo van a hacer, seguramente, sí, de claro. todas maneras, ¿no es cierto? Ya. Voy a la última parte de esto para preguntarte otra cosa más. Para terminar, tú hablaste de fake news. Hoy día estamos más, teóricamente, es una paradoja comunicacional bien interesante. Estás teóricamente en mayor condición de informarte instantáneamente o muy rápido que en cualquier otro momento de la historia del planeta. Sin embargo, estás también con un porcentaje tremendamente alto de que aquello que te informe no sea real. Uh-huh. Y eso hay que ir... Yo aquí en este mismo programa, con cuanto constituyente pasó por acá, les dije directamente por qué no hace la convención, no hace un acápite de preguntas frecuentes, tal cual como cualquier cosa, y que conteste un grupo de constituyentes a las personas que pregunten, por ejemplo, ¿es verdad que si es que la justicia es indígena, significa de que van a quedar libres todas las personas que cometan un delito por los tribunales indígenas? Y desde la propia Constitución, en un grupo formado ad hoc para responder este tipo de preguntas, compuesto por gente de todas las bancadas, o por lo menos de todos los bandos, respondan ese tipo de cosas. También lo podemos hacer los canales, sin duda.
se abra un programa ad hoc para recibir preguntas y tener a gente que responda de todos los signos sobre preguntas precisas que causan incertidumbre. ¿Qué tanto sientes tú que la gente va a votar conociendo la Constitución o va a votar por su disposición política, sea derecha, sea de izquierda, sea dudoso, por la incertidumbre, por ese tipo de variables emocionales e ideológicas, más que efectivamente el cuerpo mismo de la Carta Fundamental? Yo creo que hay de todo un poco, Fernando, pero que uno tiene que ser sensato en esto. ¿En qué sentido lo digo? Leer un proyecto constitucional es difícil, es un lenguaje complejo, no es que vamos a leerlo como quien lee el diario. Y por eso también es tan importante despejar las situaciones como fake news u otros. Pero también tenemos que hacernos cargo de que mucha gente vota por cómo su referente político vota. Para mucha gente es muy importante lo que vaya a decir el expresidente Ricardo Lagos, por ejemplo. Para otros, que un líder de opinión, un líder de información, etcétera, plantee que va a votar es importante. Porque hay gente que dice, si él vota esto o si ella vota esto, puede que yo vote igual porque le transfiero a esa persona una serie de atributos que seguramente tiene. Entonces aquí también hay mucho de emotividad, hay mucho de gente que, en buen chileno, se cabrió con la convención, no le gustó, digamos, la cosa alegórica, no le gustó el constituyente votando desde la ducha y pasó aquello y nunca más pudo tener una buena opinión acerca del proceso. Entonces, claro, si finalmente la política tiene no solo de racional, sino también de muchos factores emocionales que hay que saber manejar y que por eso es tan importante que podamos no solo cumplir el rol de informar, sino también de poder ir despejando esas dudas que son más bien epidérmicas, estomacales y que está bien, que se producen y que hay que hacerse cargo. Déjame hacerte una pregunta a raíz de una entrevista que le hice esta mañana al ex vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, Humberto Buroto. Él reconoció muy honestamente en la radio que se estaba viviendo una cosa muy similar, porque la pregunta se la hice yo cuando llegó la Unidad Popular. Le dije, tú eras más chico, pero cuando llegó la Unidad Popular, la democracia cristiana se rompió en dos grupos, en el MAPU y el de Izquierda Cristiana, que veían conexiones mucho más cercanas para los proyectos que ellos habían perseguido dentro de la democracia cristiana en la Unidad Popular. Y él me contestó que ese proceso se estaba repitiendo de nuevo, solo que ahora se estaba repitiendo con un MAPU de derecha. Así me dijo, un MAPU de derecha que se está desgajando de la democracia cristiana y que son los que llaman a votar rechazo para reformar. O que están los amarillos. O están los amarillos, en todo eso. Pero los partidos, no los nuevos, los partidos tradicionales, para ellos este hito que se ha repetido 2 o 3 veces, este hito de una elección donde hace eclosión las discusiones internas y que eventualmente se terminan en fragmentos, en fragmentaciones, como en el mismo plebiscito del 88, donde había que tomar posición, muy claro, porque es un hito fundamental. ¿Qué puede generar en los partidos clásicos, que son los partidos que hoy día están mostrando que están bastante más diversos en materia de opinión de lo que se pensaba? Yo te diría que tampoco, mira, la historia siempre se repite en general, o muchos hechos se repiten. Y yo no viví, o sea, tenía 10 años con el sí y el no, el 88. Pero haciendo historia con mis compañeros de partido más viejotes, me decían que al sí y el no, obvio que nosotros, el PP estaba por el no, pero había muchos no. Habían no a secas, no más bien temerosos, no hasta vencer,
Entonces, lo que hay hoy día, en el caso por lo menos que yo veo en el PPD y que he visto también en el Partido Socialista, es un apruebo que en algunos momentos tiene para mejorar o a secas, pero que el debate se da dentro de ese paraguas. O sea, a ningún, creo yo, de los que he hablado, casi todos, a ningún militante del PPD se le ha pasado por la cabeza decir rechazo. Y no por como quieren poner algunos, lo leí en algunas crónicas este fin de semana en el diario, porque nos sentimos como víctimas o porque no nos atrevemos a decir que queremos rechazar porque sentimos un peso. No, es mucho más simple que eso. Nosotros no podemos rechazar porque el corazón de lo que hemos perseguido desde que nos formamos, por una parte era la democracia y por otra parte era un estado de bienestar, que con la declaración de que Chile va a ser un estado social y democrático de derechos se allana el camino. Todo lo demás podemos tener reparos, podemos bregar para mejorarlo, en fin. Pero eso que es tan fundante como una constitución construida democráticamente, paritariamente y que además nos pone en la ruta hacia un estado de bienestar, es algo que no nos cabe ninguna contradicción ni ninguna duda. En 30 segundos, un ex importante PPD hoy día dio su predicción sobre el plebiscito. Pepe Out dijo que ganaba el rechazo por 53% o 52%. Él los conoce perfectamente bien a usted y ustedes lo conocen también muy bien a Pepe. ¿Ese tipo de cosas influyen dentro del, por ejemplo, el PPD? ¿Es alguien que nació de ese riñón, digamos? No. Y no porque sea Pepe Out, digamos, a quien en lo personal, al menos yo le tengo mucho cariño. Sí. Creo que no influye en lo que pensamos como partido esta predicción y muchas otras encuestas, pero sí, lamentablemente, instala estados de ánimo, por supuesto. Y creo que eso hay que revertirlo trabajando, desmitificando el proyecto y también siendo claros respecto de cuáles son nuestros énfasis y la mirada que tenemos respecto al proceso. Natalia Piergentili, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Que te vaya muy bien.